Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy trabajaremos con un tema que se denomina factorial. Y aquí lo tenemos representado, la letra N, acompañado de un signo de admiración. Esto se lee factorial de N, factorial de N. Pero, ¿qué es el factorial? ¿Dónde se utiliza? ¿Para qué es? ¿Por qué es importante? Veamos primero la definición de factorial. Factorial de un número entero positivo se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. A ver, procesemos esta información. El factorial de un número entero positivo, aquí vamos lo importante ya, se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. Significa esto que bajo este criterio, si yo hablo de un 5 factorial, el 5 factorial significa que sería el producto de todos los números iguales o anteriores a 5, es decir, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Si hablamos del factorial de 10, serían los productos de los números iguales o anteriores a 10. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Esto es lo que indica este concepto, esta definición. Factorial de un número positivo se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él, anteriores o iguales al número que me estoy refiriendo. De manera general, el factorial se representa con la letra N acompañado de este signo de admiración y se lee N factorial. Este símbolo se lee N factorial. Si la N estuviese, si en lugar de N estuviese otro número, por decir el 5, entonces si en lugar de N está 5, digo 5 factorial. Si está el 10, digo 10 factorial. Entonces tengamos en cuenta el concepto de qué es lo que tenemos que realizar para encontrar el factorial de un número. Ahora bien, los criterios de factorial se utilizan mucho en lo que es problemas de combinaciones, permutaciones. Suele utilizarse mucho los criterios de este número factorial. Vamos a calcular entonces los siguientes números, partiendo del criterio de que serían los productos de todos los números anteriores, entonces significa que, por decir, voy a empezar con el 4, significa que 4 factorial sería igual al producto de, puedo iniciar desde 1 hasta llegar a 4 o puedo empezar desde 4 hasta llegar a 1. Es decir, porque finalmente el orden de los factores no va a alterar el resultado. Entonces, esto puede ser igual a 1 por 2, por 3 y por 4. A ver, permítame arreglar esto por 3 y por 4. A ver, no tenía espacio y se está colocando de esta manera. A ver, entonces, ¿qué significa este 4 factorial? Este 4 factorial significa que es igual al producto de 1 por 2, por 3 y por 4. ¿Y por qué? ¿Por qué hasta ahí? Porque recordar el concepto que un factorial es igual al producto de todos los números iguales o anteriores a este número. En este caso, el 4 factorial es el producto de multiplicar 4 por 3, por 2 y por 1, pero yo lo acostumbro a colocar en forma ordenada, ordenada y en forma ascendente, hasta llegar a 4, que sería el número que está aquí, que me está indicando que hasta allí debo llegar. Entonces, vamos a multiplicar 1 por 2, 2 por 3 sería 6 y 6 por 4 es 24. Nos daría 4 factorial es igual a 24. Veamos qué sucede con el 3 factorial. ¿Qué significa el 3 factorial? Significa que debemos multiplicar desde 1 hasta llegar a ese número 1 por 2 y por 3. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del 3 factorial y solo debemos llegar hasta ese número 3 factorial. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es 1 por 2 y por 3? 1 por 2 es 2 y 2 por 3 es 6. Significa que 3 factorial es igual a 6. Bien, ¿cuál es el 2 factorial? Significa que lo obtendremos a partir de los productos de los números iguales o anteriores a 2. ¿Y cuáles son los números? Sería 1 por 2. ¿Y cuánto es 1 por 2? 1 por 2 es 2. 1 por 2 nos da como resultado 2. Perfecto. Veamos por aquí.
El 1 factorial. 1 factorial, tenemos que multiplicar el 1 por su anterior. ¿Y cuál es su anterior? Sería, bueno, en este caso, el 1 factorial, lo verifico en la calculadora si tengo duda, el 1 factorial es 1. Y bueno, ¿y por qué es 1? El 1 factorial porque no multiplicamos por el 0, porque en los casos anteriores acá no multiplicamos, no llegamos hasta 0. Entonces, 1 no tiene con quién multiplicar, en este caso sería 1. Ahora bien, veamos la relación que existe con estas cantidades. Mire, 24, 6 y 2 y por acá 1. De alguna manera se presenta un tipo de relación entre estas cantidades. Estas cantidades me permiten ir calculando este valor correspondiente al factorial. Entonces, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 24 y el 0 factorial, pues tenemos como resultado que el 0 factorial siempre va a ser igual a 1. 0 factorial es igual a 1. Allí en la calculadora usted tiene una tecla que está como un signo, está una I hacia abajo, que es un signo de admiración, significa factorial. Muchas veces tiene que utilizar segunda función porque no aparece como función principal en algunas calculadoras, entonces tiene que trabajar con el cheat. Por ejemplo, en esta calculadora que tengo yo, tengo que utilizar el cheat, En esta calculadora tengo que utilizar el cheat. Perfecto. Segunda función, tengo que utilizar la segunda función porque no aparece como directo. Esta función está aquí. Permíteme proyectarles. ¿Dónde? Aquí está esa tecla donde está mi dedo. Aquí está el factorial. No sé si se visualiza. Bien, perfecto. Entonces, vayamos a los siguientes cálculos. 5 factorial, ¿a qué es igual el 5 factorial? El 5 factorial sería igual al producto de los números desde el 1 hasta llegar a 5. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Cierto? Eso significa un 5 factorial. Entonces, 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5, 20 por 5, 100 y 4 por 5, 20, 100 más 20, 120. Verifico por si acaso. ¿No? Entonces, efectivamente, 120 es el resultado. Muy bien, vayamos a trabajar con el siguiente cálculo, el 6 factorial. ¿Cómo determinamos el 6 factorial? 6 factorial sería el resultado de multiplicar desde 1 por 2, por 3, por 4, por 5, y por 6, ¿cierto? Hasta llegar al 6. Entonces, yo multiplico 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Esto da como resultado 720. Tengan en cuenta la forma como yo he multiplicado. He multiplicado 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 720. También puedo utilizar la función de factorial directamente y entonces yo escribo aquí, es que no tengo cómo proyectar aquí la calculadora, pero yo escribo por decir 6 con la segunda función. En este momento yo estoy escribiendo en mi calculadora 6, dígito shift y luego la tecla de factorial y entonces signo igual. Y esto me da 720. Entonces, como decía, la tecla de factorial que la visualizamos aquí en esta parte. A ver, aquí está el factorial. Aquí está el factorial. Esta tecla que estoy mencionando aquí arriba, aquí está el factorial. El factorial. No se visualiza bien, pero sería 720. Vayamos con el 7 factorial. 7 factorial es igual al producto de multiplicar desde 1 hasta llegar a 7. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Entonces yo tengo dos formas de multiplicar. Puedo hacerlo multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Y esto me da como resultado 5040 de esa manera. O también puedo directamente en mi calculadora escribir 7. Voy a escribir el 7. Mire cómo estoy escribiendo. En este caso tengo el 7. Solo escribo el 7. Aquí solo estaría el 7. Luego digito Shift
Chic y la función factorial, miren, observen aquí, que tenemos aquí, tenemos el 7 factorial, 7 factorial, y entonces le doy signo igual. Una vez que di signo igual, ahí tengo el resultado, 5040, 5040, que efectivamente es el resultado que aquí tenemos. Entonces, como indicaba, los criterios de factorial suelen utilizarse con mucha frecuencia en cálculos matemáticos relativos a combinaciones, permutaciones. Solemos utilizar estos criterios allí. Vayamos con los siguientes ejercicios. 8 factorial. Entonces, 8 factorial es igual al producto de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Yo aquí ya esta vez, pues ya no voy a colocar como he colocado en los otros ejercicios, así, de esta manera, pues directamente voy a escribir el resultado. Entonces voy a escribir en mi calculadora el número 8, escribiré 8 y luego Xi factorial, así, ahí lo tengo, 8 y el signo de interrogación que significa 8 factorial, signo igual, y esto da como resultado 40.320. 40.320. Lo voy a hacer en la calculadora multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. ¿Y cuánto da esto? Da también 40.320. Perfecto. Veamos qué sucede con el 9 factorial. 9 factorial, entonces hago el cálculo, escribo el 9, voy a escribir 9 en la calculadora, luego Xi factorial, ahí lo tengo 9 factorial, entonces signo igual, y de esta manera este resultado es 362.880. 362.880. 362.880. Perfecto, ese es el resultado. ¿Y cuánto sería 10 factorial? Vamos a hacer el cálculo de 10 factorial. Escribo 10, Xi factorial, signo igual. Esto da como resultado 3.628.000. 3.628.800. Perfecto. Ese es el resultado del 10 factorial, Entonces, a partir de ese criterio, yo puedo utilizar cualquier otro valor o mi calculadora. A veces es necesario escribir las cantidades de esta manera cuando se trata en problemas de permutaciones. Quiero simplificar, pero ya sabemos, ¿no? Aquí, en este caso, lo que nos interesa es saber cuál es este resultado. 120, 720, 5040. N factorial es una función que crece rápido el factorial, porque caigamos en cuenta los resultados. Miren, el 10 factorial, 3.628.800. Y el anterior, que sería el 9 factorial, es 362.000. Significa que de 362.880 a 3 millones hay muchos números, hay mucha distancia. Y mire, de 8 factorial a 9 factorial, 40.320 a 362.000, ¿cierto? Como casi unas 10 veces más. Entonces, esta función factorial es una función que crece muy rápido, realmente sus valores crecen en forma muy acelerada. Mire por aquí, 720, el 5 factorial, el 6 pasó a 720 y el 7 factorial a 5040, ¿cierto? Tienen una forma muy notoria de crecimiento de lo que es este valor de factorial. Vamos a suponer que quiero calcular el 15 factorial. Escribo 15 y luego Xi factorial, y esto me da como resultado 1,30767436,8 por 10 elevado a la 12. Significa que después del espacio, después de la coma, hay 12 cifras, y aquí tengo 3, 2, 4, 6, 8, 9. Habría que completar con 3 0. Bueno, eso lo explico en lo que es notación científica. Bien, el objetivo de la clase de hoy es haber compartido pues esto del factorial, y aquí dejamos el concepto. Es el producto de todos los números naturales anteriores a o iguales a él. Ojo, números naturales. ¿Qué son los números naturales? Son los números positivos, ¿cierto? Los números naturales son los números positivos. Pues para mí, como siempre, pues es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios de matemáticas que en un momento de mi vida pues he aprendido, y espero que sean de mucha utilidad
para cada uno de ustedes. Espero que pues les pueda servir en sus actividades escolares. Como siempre, pues para mí es un gusto, se cuidan mucho, que pasen bien.